¿No? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Todo esto se denominan funciones lógicas. Pero, por ejemplo, si yo les pongo esta función lógica, por ejemplo, f es igual a A más BC. Podemos ver que la función es dependiente de qué variables, de las variables ABC, como los otros ejemplos de acá, ¿no? Estas dos que tenemos. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia de estas dos funciones que están resaltadas en el rectángulo celeste respecto a esta? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué pueden observar ahí? Contesten por el chat, muchachos. Muy bien, es una función más pequeña, está simplificada, ¿no? Muy bien. Entonces de ahí viene el nombre de formas canónicas. La diferencia respecto a la que acabo de dibujar con las otras dos es que tienen en común que la función es dependiente de las variables ABC, ¿no? En los tres casos. Pero ¿qué sucede? Acá se podría decir, es cierto que está simplificada, pero en estas de acá hay algo particular. Cada término, observen, cada término tiene las tres variables, ¿no? Las tres variables, incluso el de abajo, pero este no. Este solo, por ejemplo, el primer término es solo A, el segundo es BC. Entonces, ahí viene el nombre que se le da a estas funciones enmarcadas. Se les denomina funciones o formas canónicas. ¿Por qué? Porque una forma canónica o forma estándar, o sea, un estándar es, un canon es un estándar, significa que en cada uno de los términos van a estar las tres variables. Esa es una función canónica o estándar. Entonces, cualquier función lógica se puede expresar en cualquiera de estas formas canónicas. ¿Cuáles son? Dos, la primera y la segunda. Listo. Esta de acá, podemos ver que cada término es un producto. Por eso se le llama suma de productos, o en inglés sum of products o SOP, ¿no? Suma de productos. Cada término de la primera expresión, observen que es un producto y tiene las tres variables, A negado, B negado, C negado, acá A negado, B, C negado, ¿ven? Suma de productos. En cambio, la de acá abajo, ¿qué tenemos? Ya no es, cada término no es un producto, sino es una suma. Entonces acá se le llama, este es otro término que se conoce como producto de sumas, porque cada término está amarrado por el operador lógico AND, o sea, producto, ¿no? Entonces, esta acá se denomina POS. Entonces, esas son las dos formas canónicas que pueden existir. ¿Cuál se usa más? Eso es relativo, pero generalmente esta acá tiene un poco más de uso, que es esta acá, que la otra, ¿no? Y ambas formas, ¿cómo se extraen? ¿Cómo se obtienen? Se obtienen a partir de una tabla de verdad. Entonces, estas son las funciones, entonces las formas que puedo obtener para una función lógica de una tabla de verdad. ¿De dónde se extraen? Se extraen de una tabla de verdad. Muy bien, entonces vamos a ver cómo es que se procede con esto. Entonces, eh, ahí podemos ver que tenemos una tabla de verdad de cuántas variables tenemos. Tres variables de entrada y tenemos cuántas combinaciones. Si son tres, tenemos 8 combinaciones, ¿no? Desde la combinación 0 hasta la combinación 7, ¿no? Pueden observar que acá, ahí tienen su equivalente
es su equivalente en decimal, ¿no? No, por ejemplo, 0000, ¿a cuánto equivale en decimal? 0. 001 equivale a 1, ¿no? Y así, por ejemplo, 1111 equivale a cuánto? A 7. Ahí están las 8 combinaciones, ¿no? Entonces tienen que ver cómo, repasar cómo pasar de un sistema binario a uno decimal, ¿no? Entonces, acá tenemos la tabla de verdad. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder, para poder obtener la primera forma canónica o la forma suma de productos? Pues lo que se hace es, primero tenemos la tabla de verdad y se seleccionan todas las salidas cuyo estado sea 1, ¿no? Por ejemplo, estas de acá, ¿no? Esta es la salida. Entonces, ¿eso qué me va a dar? Me va a dar la cantidad de términos que va a tener la suma, la expresión como suma de productos, ¿no? Una vez que escojo esto, cada uno de estos términos cuya salida está en 1, eh, entonces, acá tenemos, por ejemplo, escogemos las variables, ¿no? Para sacar el término, ¿no? Por ejemplo, para que estos términos 000, A0, B0 y C0 den 1, ¿qué significa? Que tienen que estar negados. ¿Por qué A negado, B negado, C negado? Me va a dar 1 y todo sería 1. Pero eh, como regla práctica, ¿qué es lo que hacemos? Si A toma el valor de 0, le ponemos A negado, para poder determinar el término producto, ¿no? Porque este es suma de productos, no se olviden. Si B toma el valor de 0, le ponemos negado. Si la variable C, como toma el valor de 0, le ponemos C negado. Entonces, el término que corresponde a esta expresión sería, a esta primera combinación, sería A negado, B negado, C negado. Y así hago lo mismo con los otros, ¿no? Vamos a verlo acá. Entonces, aquí está. ¿Qué tenemos acá? Las tres son 0, entonces los tres serán A negado, B negado, C negado. O sea, cada término va a estar compuesto por las tres variables, ABC, ABC, ABC. Ahora hay que determinar cuál va negado y cuál no. Eh, por ejemplo, acá A es 0, entonces eso me va a dar que A tiene que ser negado. En cambio, B, ¿qué valor toma? B toma el valor 1, entonces va sin negar, ¿ven? C, por el contrario, toma el valor de 0. Entonces el término sería A negado por B negado, C negado, ¿no? Entonces, primer paso, escogemos las salidas cuyo estado, ¿no? La salida F, cuyo estado sea 1 en la tabla de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que voy a tener 5 términos, ¿no? Entonces, cada uno de estos términos va a ser ABC, 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 ABC. Tenemos 5 unos, va a haber 5 términos. Por ejemplo, este de acá, 0, 1, 0, ¿qué se niega? Todos menos B, ¿no? A negado, B, C negado. Las salidas sí siempre son fijas, siempre hay que tomar. Las salidas dependen de cómo está tu problema. Acá se le estoy dando la tabla de verdad, pero después vamos a ver también cómo sacar la tabla de verdad. Pero primero empezamos determinando la función lógica. Las salidas pueden variar. Esto es para esta función. Puedes tener otra función z y va a variar. No siempre va a ser igual. Pero lo que sí tiene que mantenerse es que tú tienes que identificar dónde están las salidas que tienen el estado 1. Entonces las seleccionas y de ahí sacas la expresión para que represente esta combinación, ¿no? Por ejemplo acá, 1, 0, 1 sería A, B negado, C. Esta de acá, ninguno está negado, entonces los tres serían A, B, C. Y al final, ¿qué se hace? Cada uno de estos términos se denomina mini término, se denomina mini término, o simplemente se representa con la letra M minúscula, ¿no? De mini término.
mini término. Ahora, ¿qué mini término es? Como esta es la combinación 0, esta es la combinación 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5, y esta es la 6, y esta es la 7. Entonces, ¿cuáles son los mini términos? Por ejemplo, A negado, B negado, C negado, ¿qué mini término es? El mini término 0, es el que tenemos acá, ¿ven? Tenemos el 1 acá, A negado, B, C negado, ¿no? ¿Qué mini término es? 2. Entonces lo tenemos acá. A negado, B negado, C negado. Acá está. ¿No? Y así, ¿cuántos mini términos voy a tener? 5. ¿Pero cuáles son? Estos de acá. Sería el 4. ¿Cuál más? El 5 y el 7, ¿no? Entonces acá está, se suman todos los 5 mini términos que han hallado, o también lo pueden expresar así. Y esto, como estamos en la parte que dice suma de productos, le pongo esto es igual a ¿qué? A la sumatoria de ¿quién? Sigma, ¿no? De los mini términos, ¿cuáles son? 0, 2, ¿cuál más? 4, 5 y 7, ¿no? Ahí están los 5 mini términos que dan la salida, que se obtienen de los 5 términos 1, ¿no? Entonces yo puedo expresarlo así, lo puedo escribir así, o lo puedo escribir de esta manera. Hay varias formas, ¿no? Muy bien, entonces así se determina la expresión lógica de una tabla de verdad. Observen que en cada una están los 3 términos, las 3 variables, ¿no? Las 3 variables, sea negada o no. Muy bien, entonces esa es una de las formas. Hay otras formas, sí, hay otra que se llama suma de productos, pero en este caso ya no se escogen los unos, sino se escogen los ceros, y cada término ya no es un producto, sino es una suma. Y para complementar es todo lo contrario. 0 es sin complementar, ¿no? Vamos a verlo acá. Y 1 es complementado. Por ejemplo, acá tenemos los ceros. Entonces, estoy en la segunda forma. Entonces, cada término es una suma. Porque no se olviden que este es como los mexicanos, ¿no? Post, producto de sumas. Entonces, cada término ahora es una suma. Es la suma de las 3 variables. Y ya no se llama mini término, se llama maxi término. Porque es mucho más grande, ¿no? ¿No? Y cada uno es una suma. Listo. Entonces, es todo lo contrario. Por ejemplo, acá escojo el 0, allá. Será A más B más C, ya, pero A y B son 0, sin negar. C vale 1, C negado. ¿Ven? Igual acá. Acá tenemos A, 0, entonces va sin negar. B y C son 1, entonces va B negado y C negado. ¿Cuántos maxitérminos tenemos? Tenemos 3. El maxitérmino, este es el orden, ¿no? El maxitérmino 1, el maxitérmino 3 y el maxitérmino 6, ¿no? Y acá lo tenemos. Es igual al producto de estas sumas. O si quieren, lo pueden representar así. ¿Producto de qué maxitérminos? Porque este es producto de sumas. El 1, el 3 y el 6. Ahora observen que esta es la misma tabla de verdad en ambos casos. Para la primera forma o la segunda es la misma. Y acá podemos ver que esta es una única tabla de verdad, pero hay dos formas de representarla. Ya sea como suma de productos, ¿no? Donde cada término es un producto, si pueden observar, ABC, ABC. Y acá, ¿qué tenemos? Producto de sumas. Y pueden observar que ambas son idénticas, o sea, son formas equivalentes de representar.
Y algo que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, ¿cuántos maxitérminos tenemos? Primero, ¿cuántas combinaciones hay? Hay 8, de la 0 a la 7. Pero, ¿cuántos unos hay? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pero aquí están los 5 maxitérminos. Entonces, y los otros son 3. ¿Cuáles son? 1, 3, 6. Lo que tienen que observar es que ambas se complementan. ¿En qué sentido? Que la sumatoria de mini términos es igual al producto de maxi términos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que ambas formas son equivalentes. Si yo acá considero, yo tengo 8 combinaciones, acá solo tengo 0, 2, 4, 5, 7. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo sé que tengo 8 combinaciones, me faltan 3. ¿Dónde están las otras 3? Se han ido a los maxi términos. ¿Por qué? Porque de las 8 combinaciones, 5 dan en la salida, dan como resultado en la salida de las 8 combinaciones en la entrada, 5 dan 1. Entonces aquí están los 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son? El maxi término 0, perdón, el mini término 0, el mini término 2, el mini término 4, el mini término 5 y el mini término 7. Y las que sobran, que son 3, ¿qué significa? Que son 0. ¿No? Entonces yo podría tener simplemente esto, y a partir de estos mini términos yo sé cuáles serían los maxi términos. ¿Por qué? Porque me falta el 1, me falta el 3 y me falta el 6. Y lo puedo determinar fácilmente. Entonces, esa es la manera de representar las... obtener, o sea, ¿cómo es que se puede expresar una función lógica? Se puede expresar como suma de productos o como producto de sumas. ¿De dónde se obtienen esas funciones? Ya sea la suma de productos o producto de sumas, se obtienen de la tabla de verdad, ¿no? Entonces, vamos a ver acá un video para poder ver esto acá, ¿no? Hay una guía. Vamos a ver un video primero para refrescar este conocimiento, sobre todo los que acaban de llegar, ¿no? No se olviden, muchachos, la próxima semana es la T1, vamos a hablar sobre eso. Va a ser el contenido que involucra hasta esta semana, hasta lo que veamos el jueves o el viernes para otro. Y va a ser ejercicios. Si ustedes hacen la tarea que está en el aula virtual, que vamos a ver esta semana en el simulador, la hacen sin ningún problema, ya den por seguro que tienen un 20 asegurado, ¿no? Va a ser una prueba individual donde se va a promediar un porcentaje de los ejercicios que han hecho y el otro es la prueba individual. Los ejercicios de la semana 1 hasta la semana 3, ¿no? Muy bien, entonces empezamos. Vamos a poner acá un video corto. Vamos a ver si lo... Porque no es necesario traducirlo, una imagen vale por 1000 palabras, ¿no? Vamos a ver una introducción a los famosos maxi términos y mini términos. Acá hay un detalle, que como cada término tiene las 3 variables, es fácil de obtener, lo que es difícil es implementar. Entonces ahí es donde entran ya a tallar otros métodos de simplificación, como el álgebra de Boole, simplificación por el álgebra de Boole, como hemos visto la semana pasada, o si no, el famoso mapa de Carnot, ¿no? Entonces vamos... Hey guys, this is an introductory video on K-maps. In digital electronic series. In the previous few episodes, we have been talking a lot about... No, por ejemplo, ahí tenemos la tabla de verdad, ¿no? Pero la tabla de verdad es la única forma de representar una relación entre entradas y salidas. We represent them in the grid format. This grid-like representation is called Banach map o K-map. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos cómo es que se puede representar, su compañero lo dijo al inicio,
se confundió, pero era cierto de cierta manera, que esto acá es un mapa de Carnot, pero el mapa de Carnot ¿a qué equivale? Equivale a una representación gráfica de la tabla de verdad. Por ejemplo, acá tenemos dos entradas, eso implica ¿cuántas combinaciones? Implica 4 combinaciones. ¿Cuáles son? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y para cada uno hay una determinada salida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se representa esta tabla en una forma gráfica como una cuadrícula, donde vamos a tener lo mismo, 4 combinaciones, acá son 4, una tabla con 4 cuadrículas, y acá tenemos A y B. A toma 2 valores posibles, 0 y 1, y B 0 y 1. La diferencia es que cada salida está por la intersección de las entradas. Por ejemplo, si A vale 0 y B 0, entonces ¿qué hago? Hago una intersección, acá tenemos A 0, B 0. Esa de acá es la intersección, y ahí es donde va a estar el valor de la salida Y en este caso. Entonces, ¿cuál sería el valor? Sería 1. Por ejemplo, la última combinación 1, 1, ¿cuál es el valor de la salida Y? Voy A1, B1. En esta intersección que voy a poner, este valor. ¿No? Entonces, es otra forma, es una forma equivalente de representar la relación entre entradas, combinaciones de entrada y la salida que generan esas combinaciones. ¿No? Ahí ven cómo se va llenando. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? A medida que van aumentando las variables, también aumentan las combinaciones, y en este caso son aumentan las casillas. Por ejemplo, esta es la que hemos visto, 2 combinaciones, o sea, 2 entradas, son 4 celdas o 4 casillas, ¿no? Pero cuando son 3, debemos tener 3 entradas, son 8 combinaciones. ¿Y cómo se hace esto? En un lado podemos poner A, cuyo valor es 0 y 1, y en el otro tendremos B y C, que son 4 combinaciones. ¿Cuáles son? 0, 0, 0, 1, y acá vean bien el orden, es 1, 1, y luego viene 1, 0. Y acá podemos ver, por ejemplo, que la combinación A0, B0, C0, ¿qué me genera? 1, ¿no? Por ejemplo, la combinación A0, 1, 0, o sea, A0, B1, C0, ¿qué me da? 1, ¿no? Y podemos ir más todavía, ¿no? Tenemos 4 entradas, son 16 combinaciones. AB acá, C de arriba, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿no? Igual acá. Entonces, ¿qué sucede? El mapa de Carnot, además de representar la tabla de verdad de una manera equivalente, de una manera gráfica, también nos sirve para poder agrupar los unos, para poder simplificar las funciones. Como pueden observar ustedes acá, puedo agrupar de 2 unos, puedo agrupar de 4 unos, puedo agrupar 8 unos. O sea, la cantidad de grupos que se forman, los unos que van dentro de cada grupo, la cantidad tiene que ser potencia de 2. Es decir, puede ser un uno solo, pueden ser 2 unos, pueden ser 4 unos, o pueden ser 8 unos. No se agrupa de 3. Lo que sí puedo hacer es compartir unos con otros grupos, ¿no? Ahí tienen 2 entradas, ¿no? Vean cómo se va llenando el mapa de Carnot. 1, 0, 1, 1. No, cada uno se obtiene de las 2 posibles combinaciones de cada variable. Ahí tenemos una de 3. 8 combinaciones. ¿No? Entonces, ¿cómo se llena? Primero se llena en ese orden, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Debería ser 1, 0, ¿no? Pero acá cambio el orden para facilidad después de simplificación. 1, 1 y al final 1, 0. Y acá en A es fácil, 0 y 1, ¿no?
y se va haciendo intersección, como si fueran coordenadas, de filas con columnas para obtener cada uno de estos valores que tenemos acá. O sea, esta tabla de verdad está representada ahora de esta manera gráfica, ¿no? Como en el mapa de Carnot, o el K-map, ¿no? Imagine moving around in K-map. Every time you press a horizontal term, only one variable changes value. Same goes along the vertical line. Let's build a K-map from the truth table. ¿No? Vean cómo se va llenando. In the truth table, 0 corresponds to a complemented variable and 1 corresponds to a true variable. This is A bar, B bar, C bar. For example, ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo acá? Estamos sacando la primera forma o la segunda forma. A ver, vamos a verlo. Acá están trabajando con los ceros. Esa es una forma. También podemos trabajar con los unos. Ahí veo que hay un error, ¿no? Porque esto corresponde a un 1, ¿no? O sea, esa es la... no, está al contrario. Esto sale cuando son los unos, ¿no? Vamos a escribirle a los chinitos que corrijan eso. Muy bien. Vamos acá con la... ¿no? Entonces, el mapa de Carnot se llena a partir de ahí, ¿no? O sea, simplemente hay que... Ahora, hay formas más fáciles de hacerlo también, ¿no? En vez de estar haciendo uno por uno, ¿qué hago? Solo escojo los unos, ¿no? 0, 0, 1, ¿no? 0, 0, 1, me da 1, 0, 1, 1. A 0, veis, 1, 1. Pongo 1. Y todo lo demás que le pongo, 0. Ya no hay más, pues, ¿no? Solo son 2. Muy bien. Entonces vamos a ver también cómo es que puedo sacar la primera forma canónica de acá. ¿Cómo sería la primera forma canónica? ¿Cómo hallas las salidas o cómo hallas los términos a partir de la tabla de verdad? Justo lo vamos a ver acá. Vamos a ver que cargue la imagen. Esto es más rápido por pantalla. A ver, lo voy a poner por pantalla. Vamos a poner acá la salida, ¿no? Ya, miren. Vamos a ver acá las sumas de productos. Justamente ahí lo está tocando en el ejemplo. ¿Qué es lo que hago para esto? Lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Ahora vamos a retrocederlo un poquito. A ver. Lo que hay que hacer es, primero recuerden que hay que ubicar los unos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo saco los mini términos? Primero escojo los unos, ¿no? ¿Cuántos unos hay acá? Hay 2 nada más. Entonces, ¿qué hago? Escojo los unos y veo si el valor veo el estado, ¿no? De las entradas. Las entradas son ABC. Para esta combinación de 1, A, ¿qué valor tiene? 0, sería A negado. B, ¿qué valor tiene? 0, sería B negado. Y C tiene el valor de 1. Entonces, ¿cuál sería la expresión para que me genera 1? La expresión para ese caso sería... Ahí están, ¿ven? A negado, B negado, C. Para esta de acá.
Pero el segundo 1, ¿qué observamos? Que A es 0. Entonces, ¿qué va a hacer? A negado. B y C, ¿qué valor tiene? 1. Entonces va a ser BC. Entonces la expresión es la suma de estos dos mini términos y me va a permitir expresar la función que realiza esta tabla de verdad como la forma suma de productos, donde cada término es un producto, si se dan cuenta, ¿no? Y cada uno tiene las tres variables de entrada, pero lo que varía es si es que uno está negado y el otro no. A eso se le llama SOP, o la primera forma canónica, o, ¿qué cosa? Suma de productos. Y es una de las más usadas, ¿ah? La otra forma es esta de acá. Producto de sumas. La tabla de verdad es la que tenemos acá, donde cada término es un maxi término. Entonces, ¿qué hago? Ya no escojo los unos, sino escojo los ceros. Y en este caso solo tengo un cero. ¿Y qué es lo que se hace? Cada término ahora es una suma. ¿No? Entonces, una vez que tienes el término 0, ahí escoges la variable si toma el valor 0 o 1. Si toma 0, es al revés, va sin negar. Y si la entrada toma el valor 1, va negado. ¿Ven? Acá varía. Muy bien. Listo, entonces, estas son las dos formas de representar una función a partir de su tabla de verdad. Puede ser como suma de productos o productos de sumas, ¿no? Entonces lo que obtenemos acá es la ecuación booleana, ¿no? Que era A, B y C. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a poner una práctica dirigida, donde entran al aula virtual y van a descargar esta práctica que les voy a poner acá, que es una práctica dirigida sobre justamente la representación de las formas canónicas a partir de una tabla de verdad, ¿no? Lo vamos a compartir. Sí, esto es más práctico que el álgebra de Boole, ¿no? En ese sentido sí coincido contigo, es más directo. Eso sí. Es como una receta de cocina, pues, ¿no? Sí, simplemente hay que seguir los pasos. Muy bien. Entonces, a ver, ahí debe aparecer. Ya está. Muy bien, entonces entren a la semana 3 y van a encontrar esta guía de actividades. La primera parte es dirigida, tenemos hasta la segunda sesión para hacerla, y la otra ya es la tarea. Algo así va a venir la T1, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la actividad, muchachos? Ustedes van a obtener las funciones canónicas a partir de estas tablas de verdad, tanto en la primera forma como en la segunda forma, ¿no? Es decir, suma de productos y producto de sumas. Muy bien, entonces acá paro la grabación y continuamos. Pueden hacerlo en forma individual y de ahí voy a llamar a cada uno de los integrantes del grupo. Acá tenemos a Pamela y su compañera, si no me equivoco, Estela, ¿no? Muy bien, entonces, les voy a dar un tiempo prudencial, será 5 minutos. Miren, acá tienen la tabla de verdad. ¿Qué les piden? Obtener la primera forma canónica a partir de las tablas de verdad y luego a partir de ahí determinar las expresiones producto de sumas. Es decir, van a determinar suma de productos y producto de sumas. Son dos tablas de verdad, si pueden darse cuenta, ¿no? Y lo vamos a revisar. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Calculo pues que les tomará, ¿cuánto? 10 minutos. En 10 minutos los revisamos, ¿no? Entonces van a tener 10 minutos para eso.
primera forma y segunda forma de cada una de las tablas.